buenas noches, mi nombre es Iván Abisaí Pochi, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Superior de Felipe Carrillo. En esta noche vengo a presentar el tema de métodos de ordenamiento y para ello nos basaremos de una práctica en la cual veremos tres métodos de ordenamiento, que en este caso son el método burbuja, Quicksort y Shell. Primero, los puntos que veremos en este tema son la definición de ordenamiento de datos, mis experiencias al programar, métodos de ordenamiento y recomendaciones al programar. Definición de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento son métodos utilizados en programación para organizar los elementos de una estructura de datos como arreglos o listas, en un orden específico, ya sea ascendente o descendente. Estos algoritmos son fundamentales en la informática porque el orden de los datos influye directamente en la eficiencia de muchas otras operaciones como búsquedas, análisis o procesamientos. En este caso, antes de pasar a mis experiencias, me gustaría dar un pequeño concepto sobre qué son los tres métodos que vamos a ver. Primero, el método burbuja. El método burbuja no es nada más que estar realizando comparaciones de dato por dato en la lista, hasta poder ordenarlos ya sea del mayor o menor o del menor al mayor. En este caso, en este caso, se dicen que son métodos de ordenamiento porque buscamos que los datos puedan ser accesibles y puedan estar organizadas de cierta manera para que nuestro programa pueda fluir mucho más rápido con una mayor eficiencia. Entonces, el siguiente punto en el que se basa lo que es mis experiencias de programar métodos de ordenamiento, me gustaría que veamos un pequeño código a detalle, en donde me gustaría contarles mis experiencias que tuve al programar este código. Como he mencionado anteriormente, para poder conocer un poco más a fondo acerca de los métodos de ordenamiento, veremos tres métodos de ordenamiento esenciales, los cuales son el método burbuja, el método Quicksort y el método Shell. Primero, tenemos que ingresar una librería especial porque aquí vamos a estar trabajando con vectores. Entonces, en este caso, nos iremos a esta parte de aquí y agregaremos la siguiente librería, include vector, que es para poder usar vectores, es decir, y que además nuestros arreglos puedan ser dinámicos. Después de eso, tenemos que implementar un algoritmo, es decir, vamos a implementar el método burbuja. Permítame un pequeño segundo. Ok, aquí estamos en el método burbuja, el cual nos dice que implementamos la función del método burbuja, el cual es un algoritmo sencillo que ordena un vector de números de orden ascendente. Primero, obtengo el tamaño del vector con número 6, el cual es este que aparece aquí, número 6, y lo almaceno en n, es decir, aquí. Uso un bucle externo para realizar las pasadas necesarias y un bucle interno para programar partes de elementos adyacentes. Si el elemento actual es mayor que el siguiente, los intercambiamos usando una variable temporal auxiliar, en este caso que es aux. Este proceso se repite hasta que el vector quede completamente ordenado. Este método es simple, pero tiene una eficiencia baja para vectores grandes. Es decir, que este tipo de ordenamiento no es tan recomendado en el dado caso de que necesitemos realizar ordenamientos de una lista demasiado grande, ya que este método realiza comparaciones de dato por dato. Y como aquí lo dice el código,
como lo dice, dice, se obtiene el tamaño del vector para saber cuántas comparaciones hacer, es el cual se realiza con el número 6. Después, bucle externo que controla el número de pasadas, es decir, este for, el cual inten- no intenta, es decir, el cual define el número de pasadas que vamos a realizar, y el bucle interno que realiza las comparaciones entre elementos adyacentes. Y también la comparación si el elemento actual es mayor que el siguiente. Si el elemento actual es mayor que el siguiente, y también otra comparación el cual nos dice si es mayor, intercambia los elementos usando una variable auxiliar. Guardar el valor actual en auxiliar, y después mueve el elemento menor a la posición actual. Coloca el elemento mayor en la siguiente posición. Y ya con base a eso, nos pasamos a esta siguiente parte, que es decir, la partición del algoritmo Quickshot. Como pueden ver, lo que es el método burbuja es una, ¿cómo puedo decir? Es un método bastante sencillo, ya que si lo ponemos en un ejemplo, por decir, en un vaso, con un vaso con gas, decir, un refresco, ya ven que las burbujas intentan salir hacia afuera, es decir, las burbujas se elevan para llegar hasta la parte más alta del vaso. ¿Por qué? Porque las burbujas tienen un peso menor que el líquido. Entonces, lo podemos entender de igual de esta forma. Es decir, que el método nos dice que los números menores van a ir subiendo mientras estos no sean mayores al que le sigue. Como bien lo dice este método, por decir, se aplican los bucles y se hacen las comparaciones necesarias. Después pasamos a la función auxiliar para el algoritmo Quickshort, en, en el cual nos dice, en este caso se desarrolló la función partición, que es clave para dividir el vector en Quickshort. Calcula el pivote, es decir, ¿cómo calcula el pivote? En este caso, el pivote será el dato medio. Para hacerlo, sumamos el inicio más el dato final y lo dividimos entre 2. Dice, de igual forma, uso dos índices I y J que comienzan en los extremos del rango y avanza buscando un número mayor o igual al pivote, mientras que J retroduce buscando un número menor o igual. Si ambos encuentran elementos fuera del lugar, los intercambiamos. Ese proceso se repite hasta que los índices se crucen, momento en el que el rango quede dividido en dos partes, menores y mayores al pivote. Devuelve la posición del pivote para usarla en la siguiente etapa del quickshot. Es decir, en este paso de código todo lo que hacemos es calcular el pivote, es decir, determinar cuál es nuestro pivote. Y ya de ahí, hasta cierto punto, se podría considerar que ordena los datos mayores y menores. Pero esa parte aún no se ve por completo, ya que se ve en la siguiente parte. Explicando un poco este código, aparte de la definición que ya di, aquí como lo dice, se inicializan los índices para recorrer el array desde ambos extremos. El índice para elementos menores que el pivote y el índice para elementos mayores que el pivote, -1 y +1. El bucle principal que realice la partición. Busca un elemento mayor que el pivote desde la izquierda. Esto lo hacemos con un do, el cual va a ir incrementando en 1. Como aquí dice, avanza el índice izquierdo, mientras el elemento sea menor que el pivote. Es decir, que si llega un punto en el que llegue a ser mayor que el pivote, este recorrido, por así decirlo, ya no se sigue haciendo. Y después busca un elemento menor que el pivote desde la derecha. Retrocede el índice, es decir, que J va retrocediendo un dato a la vez, mientras que el elemento sea mayor que el pivote. Si los índices se cruzan, se ha completado la partición.
es decir, y retorna a la posición final del pivote, es decir, la posición definida que he realizado por el pivote, e intercambia los elementos que están en el lado equivocado del pivote, es decir, pone los datos mayores de un lado y los datos menores del otro. Función principal del algoritmo Quicksort que implementa la recursión. Es decir, aquí lo que se realizó fue que la función Quicksort, que es el núcleo del algoritmo de ordenamiento rápido, se usó la condición base inicio menor a fin para detener la recursión cuando el rango tiene uno o ningún elemento. Llamo partición para dividir el vector en dos subarreglos. Luego aplico recursivamente quicksort al subarreglo izquierdo y al derecho. Este método tiene una eficiencia promedio de O y es más adecuado para vectores grandes de burbuja. Es decir, que este método es recomendado siempre y cuando nosotros tengamos datos mayores, ya que su eficiencia es mucho mayor. De hecho, hasta si nos podemos leer un poco lo que es el método burbuja y el método quicksort y de ahí el método shell, todos tienen algo parecido y es que utilizan la recursividad. Entonces, explicando un poco más este código, aquí nos dice que verifica si hay al menos dos elementos para ordenar. Obtiene la posición del pivote, es decir, obtenemos el pivote a partir del proceso anterior que se ha realizado en partición, porque aquí lo dice, pivote es igual a partición. Y de ahí, y de ahí nos dice que ordena recursivamente la parte izquierda del pivote con esta parte que dice números como inicio como pivote, que por así decirlo son los pivotes, discúlpenme, los parámetros que estamos realizando. Es decir, si mal no recuerdan, inicio es un puntero, hasta donde podemos decirlo, el cual va a ir avanzando o retrocediendo su posición, ya sea de que se encuentre del lado izquierdo o derecho, una vez que se ha realizado la división de datos y ordena recursivamente la parte derecha del pivote. Es decir, que todos los elementos que se encuentran en la parte derecha los va a ir ordenando del mayor al menor, del menor al mayor. Y según sea el caso, para poder ordenar todos los datos del método quicksort. Ahora, nos pasamos a la función que implementa el algoritmo de ordenamiento shell, el cual el método lo he llamado método shell, como bien su nombre lo dice, el cual nos dice que se desarrolla la función método shell, el cual es un algoritmo eficiente basado en inserción directa. Para esto, comencé calculando un intervalo inicial como la mitad del tamaño del vector. En cada iteración, reduzco el intervalo a la mitad y recorro el vector desde ese punto. Si un elemento es menor que otro ubicado a una distancia del intervalo, lo muevo a su posición correcta, desplazando las mayores hacia la derecha. Este proceso mejora el ordenamiento local antes de redefinir el orden global, logrando una eficiencia mayor que burbuja. ¿Se dan cuenta? El método short y el método shell, los cuales tienen una eficiencia mucho mayor a la del método burbuja. Esto es gracias al tipo de, por así decirlo, al tipo de función que están realizando. Aquí, si nos podemos detenidamente analizar el código, nos dice que obtenemos el tamaño del vector, es decir, que n es igual al número 6, en el cual el tamaño del vector se almacena en n. Y después realizamos un bucle, el cual reduce el intervalo de cada iteración, es decir, n entre 2, intervalo mayor a 0, intervalo entre igual, perdón, y un bucle que recorre el vector desde el intervalo hasta el final. Guarda el valor actual para comparar en una variable temporal y mueve los elementos que son mayores que temp hacia adelante y coloca temp en su posición correcta. Después de esto, todo lo que hacemos es crear la función,
en el cual va a mostrar las opciones del menú para poder interactuar con todas estas opciones según el tipo de ordenamiento que queramos usar, ya sea el método burbuja, el método Quixote o el método shell. Ya por esto, por medio de un SEO en el cual repasamos la primera opción que es ordenar método burbuja, con otro SEO que es ordenar método Quixote, otro SEO que dice por método shell y volver al menú principal. Y otro SEO en donde únicamente le imprimimos un mensaje al usuario que diga ingrese una opción. Después decimos función principal que maneja la lógica del módulo de ordenamiento. Es decir, aquí en una variable tipo entero almacenamos la opción que el usuario escoja. Con un do estamos realizando la muestrea del ciclo, el cual se va a estar repitiendo hasta que el usuario seleccione la opción deseada. Es decir, va a estar realizando la búsqueda hasta que el usuario realice esa acción. Es decir, y aquí nos dice mostrar menú de ordenamiento, nos está imprimiendo todo el menú, que en sí nos almacena y manda la opción que el usuario escogió. Es decir, lee la opción que el usuario escoge. Y aquí dice, y aquí verificamos si la opción es válida, 1, 2 o 3. Dice, opción 1, opción 1 mayor o igual a 1. O opción menor o igual a 3. Y aquí con la variable tipo entero, es decir, estamos accediendo variables del tamaño del array. Solicita el número de elementos y lee el tamaño del array. Después creamos un vector del tamaño específico. Solicita los números a ordenar, es decir, le pedimos al usuario que ingrese los números de datos y le pedimos que ingrese el valor de cada uno, es decir, si aquí nos dice ingresar los números, le pusimos, perdón, el que va antes, en el cual que es ingrese los datos o el tamaño del arreglo, por así decirlo, le pusimos 5. Entonces, este que dice ingrese el valor se va a repetir alrededor de 5 veces, es decir, y va a leer cada uno de esos datos. Después, con un do, aplicamos el método de ordenamiento seleccionado, es decir, si el usuario seleccionó la opción 1, accedemos al método burbuja. Caso contrario, si el usuario seleccionó la opción 2, entramos al método QuickShort. Caso contrario, si el usuario seleccionó la opción 3, entramos al método Shell. Y después mostramos el array ordenado. Y imprimimos cada dato que nosotros hayamos organizado, pero ya de forma ordenada, según la opción que nosotros hayamos escogido. Y después, por cada opción que nosotros realicemos, le preguntamos al usuario si deseamos continuar con el mismo método. Si la respuesta es sí, nos mantiene en el mismo método para poder realizar otra integración de datos y un nuevo ordenamiento. Caso contrario, nos dice que no y nos regresa al menú de opciones. Lo mismo que dice aquí, solicitar nuevos números, es decir, si la opción a continuar es igual a sí, le pedimos al usuario que ingrese nuevas opciones, le pedimos que ingrese los valores y leemos cada nuevo número. Después con un will repetimos este mismo ciclo mientras el usuario quiere continuar. Es después, si después de cada interacción nosotros seguimos diciendo sí, este ciclo se va a seguir repitiendo hasta que nosotros ingresemos una opción la opción que sea no. Y después aquí decimos que una opción 4 es el que pongamos cualquier otra opción, ya sea 4, 5, 6, 7, cualquier otro número, nos va a imprimir un mensaje que dice opción no válida, intentemos de nuevo. Y de igual forma, aquí hacemos una última validación en donde pedimos que se repita mientras la opción seleccionada nos dé a salir. Y aquí yo únicamente en la opción main, únicamente nos vamos aquí en el case 5, en lugar de, en este caso, vendrá un texto
parecido a este que diga módulo de búsqueda no implementado. En este caso diría módulo de ordenamientos de datos no implementado. En este caso, únicamente mandamos a llamar a la función, el cual es la que se encarga de procesar toda la información del ordenamiento de datos. Es decir, aquí en el case 5, si mi opción es 5, va a acceder a la función manejar ordenamiento. Y ya de ahí se va a ejecutar todo el código y todo lo necesario para que nosotros podamos trabajar sin ningún problema con este código. Yo le doy en ejecutar, le doy en la opción 5. Aquí directamente me pregunta si deseo ordenar por métodos de burbuja, ordenar por método quickshort o ordenar por método shell. Voy a hacer una sencillo, es decir, vamos a seleccionar el método 2 para que sea una demostración rápida. Le decimos que queremos que el número de elementos sea 5, entonces nos pide que ingresemos el valor 1. Tenemos 5, 3, 8, 8, 9 y 1. Y aquí nos realiza lo que es el ordenamiento de los datos 1, 3, 5, 8 y 9. Y como dije, aquí nos hace la pregunta si deseamos continuar con el mismo método o no. Si yo le pulso que sí, me pide que ingrese los nuevos números. En este caso, continúa con la nueva lista de 5 elementos. En dado caso que no, yo tendría que salir y volver a entrar al método. Entonces aquí nos pregunta 7, 3, 9, 1 y 4. No lo vuelve a ordenar. Y ahí le doy no y ya me da otra vez la opción para que yo escoja cualquiera de los siguientes métodos. Y bueno, esto sería todo por la explicación de este código. Perdónenme si no me he sabido explicar como debería. Es que pues no se me da muy bien la parte de la explicación, pero se me da muy bien la parte de las recomendaciones que yo doy para poder realizar de una buena forma lo que es esto, que son los tipos de ordenamientos. Primero sería tener conocimientos básicos en nodos y listas, ya que aquí realizamos todavía la función de punteros. Todavía requerimos punteros y el saber desplazarnos entre una lista para poder realizar las operaciones pertinentes o las comparaciones en este caso. Yo también recomiendo que sepamos hasta cierto punto cómo implementar la recursividad, ya que los métodos de ordenamiento en todo caso, o por lo menos en esos tres, usan la recursividad para repetirse un número finito de veces hasta que lo solicitado se cumpla. Y después, yo también recomiendo optimizar el rendimiento general, es decir, aplicar todos los conocimientos que tengamos a la mano para poder tener un código más legible, ya que esto nos permitirá tener un mayor rendimiento, evitar el código espagueti y realizar un mantenimiento, tal vez sea el caso, y podamos implementar mejores funciones o en este caso desechar lo que nos sirva o reutilizar código. En este caso, si no sabemos hasta cierto punto sobre la optimización de código, estaríamos muy complicados. Eso sería algo complicado porque tendríamos que aplicar y desarrollar los métodos nuevamente desde cero, algo tedioso que termina siendo una mayor cantidad de código. Y también lo que recomiendo es saber trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque a veces en los proyectos se requiere la colaboración entre compañeros. Y si los compañeros no tienen una correcta comunicación, esto se termina traduciendo en errores del código, retrasos en entregar el proyecto y otros aspectos los cuales terminan por afectar no solo al equipo, sino al proyecto en general, ya que, ya que si no hay ya que si no hay una correcta comunicación, los miembros pueden realizar
código innecesario, demasiado código, un código que hasta cierto punto podría ser difícil de reutilizar y difícil de manipular, llegando a crear conflictos internos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que mi presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.